Cuando lees el Antiguo Testamento, tienes la sensación de que Dios era más severo. Y cuando llegas al Nuevo Testamento, parece que todo cambia. Ahora Dios es amor, perdón, misericordia. Pon la otra mejilla. ¿Será que Dios cambió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Esta duda es más común de lo que imaginas, y la respuesta habla más de nosotros mismos que del Señor. En el Antiguo Testamento encontramos episodios marcantes del juicio divino, como el diluvio que arrasó con casi toda la humanidad por causa de la corrupción generalizada, la destrucción de Sodoma y Gomorra debido a la extrema perversidad de sus habitantes, y las plagas enviadas sobre Egipto para libertar a Israel de la esclavitud. Estas narraciones revelan la santidad de Dios y su intolerancia con el pecado. Ya en el Nuevo Testamento vemos un fuerte contraste. A primera vista, Jesús, Dios encarnado, acoge a pecadores con compasión, come con ellos, trata con bondad a la mujer pecadora que ungió sus pies, sana a 10 leprosos ingratos y hasta entrega su vida por los que lo rechazaban. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos estos episodios nos dan la fuerte impresión de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Para resolver esta cuestión, necesitamos entender primero que el Antiguo Testamento no contiene solo historias que muestran la ira de Dios. En realidad, también está lleno de relatos que revelan la paciencia, el amor y la misericordia del Señor. Por ejemplo, Dios soportó a los amorreos por más de 4 siglos antes de juzgar a aquella nación. En Génesis capítulo 15, versículo 16, Dios dice a Abraham que su descendencia tomaría posesión de la tierra prometida después de 4 generaciones, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esto muestra una paciencia extraordinaria. Dios esperó cientos de años antes de ejecutar juicio, dando tiempo para el arrepentimiento. Otro ejemplo fuerte es el periodo de los jueces. Aún después de repetidas caídas de Israel en la idolatría y la rebelión, Dios seguía levantando libertadores para rescatar a su pueblo. Cada ciclo de pecado, opresión, clamor y liberación muestra a un Dios que no desistía de su pueblo, aun cuando ellos lo abandonaban repetidamente. Por su parte, el Nuevo Testamento no abolió la justicia divina, la reafirma con fuerza. La idea de que el Dios del Nuevo Testamento es solo amoroso e indulgente, en contraste con un Dios severo del Antiguo Testamento, es una caricatura incorrecta. La justicia de Dios sigue presente, y es precisamente ella la que da profundidad a su amor. En Hechos, capítulo 5, tenemos el caso de Ananías y Zafira, que cayeron muertos tras mentir sobre una ofrenda. Este episodio muestra que Dios sigue tratando el pecado con seriedad aún en la era de la gracia. La iglesia primitiva, recién nacida, necesitaba ser purificada y protegida de la hipocresía. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 30, Pablo advierte a los creyentes sobre la manera en que se acercaban a la cena del Señor. Por participar indignamente, en pecado, Pablo dijo: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Nuevamente, aquí se muestra que Dios castiga, también en el Nuevo Testamento, de forma muy severa el pecado, con debilidad, enfermedades y muerte. Y para destruir totalmente la idea de que Dios es solo amor, sin justicia, en el Nuevo Testamento debemos recordar que el libro más severo en términos de juicio y castigo no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo, el Apocalipsis. Allí vemos copas de ira siendo derramadas, trompetas anunciando destrucción, plagas, juicios y a un Cristo glorificado que juzga a las naciones con justicia. El mismo Jesús que sanaba y perdonaba es ahora retratado como el rey que gobierna con vara de hierro y vence el mal con poder absoluto. Todo esto prueba algo esencial: Dios no cambió. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él sigue siendo el mismo, santo, justo y lleno de amor. Un Dios que odia el mal, pero ofrece salvación. Un Dios que se ira contra el pecado, pero que fue hasta la cruz para redimir al pecador. De hecho, la cruz de Jesús es el punto de encuentro perfecto entre esos dos atributos de Dios que muchos ven como opuestos: el amor inconmensurable y la justicia innegociable. La muerte de Jesús no fue un accidente, ni un exceso divino. Fue necesaria, porque Dios es absolutamente justo. El pecado no puede ser ignorado, encubierto, ni simplemente olvidado. Alguien debía pagar. La santidad de Dios exige que el mal sea tratado con seriedad y castigado, y eso incluye nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, la cruz fue un acto supremo de amor, porque Dios no nos dejó cargar esa culpa solos. Él mismo proveyó el sustituto. En vez de derramar la justa condena sobre nosotros, la puso sobre su Hijo. Jesús murió nuestra muerte para que vivamos su vida.
Por eso, la cruz no es la negación de la ira de Dios, es su satisfacción. Y no es la negación del amor de Dios, es su máxima expresión. Un Dios que ama de verdad no puede ser indiferente al mal. Él debe airarse contra el pecado porque ama la santidad, la verdad y a las personas que son heridas por ese mismo pecado. La ira de Dios no es lo opuesto a su amor, es parte de él. Es la reacción natural de un Dios santo delante de todo lo que destruye aquello que él ama. Para ilustrar, piensa en el siguiente escenario. El juicio final ha llegado. Delante del trono de Dios está un dictador cruel, responsable de masacres, torturas y millones de muertes. A su lado, en la misma fila, están las víctimas, hombres, mujeres y niños que sufrieron con su odio y tiranía. Ahora imagina que Dios mira al dictador y dice: «Está bien, yo soy amor, estás perdonado». ¿Cómo te sentirías? Probablemente dirías: «Eso no es justo. Tal vez Dios no ame realmente a esas personas que sufrieron en manos de ese dictador». Aún nosotros, seres humanos imperfectos y falibles, anhelamos justicia. Algo dentro de nosotros clama por equilibrio, por retribución justa, por restauración. La búsqueda de justicia está grabada en nuestro ADN moral, y si nosotros, con toda nuestra limitación, queremos justicia, ¿cuánto más Dios, que es justo por esencia? Ahora bien, no estoy negando que el Antiguo Testamento tiene más historias que muestran la justicia de Dios, pero necesitamos entender algo simple. El Antiguo Testamento cubre cerca de 5.000 años de historia y fue escrito a lo largo de aproximadamente 1.000 años. En cambio, el Nuevo Testamento relata menos de 100 años de historia y fue escrito en unos 50 años. Es decir, es natural encontrar muchas más historias en el Antiguo Testamento. Y, entre esas historias, más episodios que revelan la justicia y la ira de Dios. Pero eso no significa que en el Nuevo Testamento Dios dejó de actuar con justicia. En realidad, es todo lo contrario. Tal vez uno de los mayores motivos para tener esta impresión de un Dios más amoroso en el Nuevo Testamento que en el Antiguo sea Jesús, que habló mucho sobre la importancia del amor. Mucha gente incluso tiene una imagen distorsionada de Jesús, casi como si fuera un hippie de Galilea, predicando solo paz, amor y haciendo milagros donde quiera que iba. Pero cuando leemos los evangelios con atención, nos sorprende una realidad mucho más compleja e incluso desconcertante. Jesús fue la persona que más habló sobre el infierno en toda la Biblia. Así es, ningún otro personaje bíblico mencionó tanto el destino de los impíos como el mismo Hijo de Dios. Él usaba términos fuertes y vívidos, lloro y crujir de dientes. En varias parábolas habló de un juicio final, en el que los justos serían separados de los injustos, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Jesús describió el infierno no como una metáfora, sino como un lugar real, de separación definitiva de Dios, de castigo justo y sufrimiento consciente. Él no evitaba el tema, al contrario, advertía con seriedad, precisamente porque amaba. Si sumamos a todos los profetas del Antiguo Testamento, a los apóstoles y a los autores del Nuevo, nadie habló más del infierno que Jesús. Esto nos muestra que el verdadero amor no es silencioso frente al peligro. El mismo Jesús que acogía a pecadores también los llamaba al arrepentimiento, porque él sabía lo que estaba en juego. Pero, ¿por qué no nos gusta mucho la idea de un Dios que se ira? Esa incomodidad no es solo una cuestión teológica, es personal. No queremos un Dios que nos confronte, queremos un Dios que nos complazca, que bendiga nuestras decisiones, que nunca diga no. Y cuando la Biblia nos presenta a un Dios santo, que odia el pecado, que castiga el mal y que se ira contra la injusticia, preferimos ignorar esos pasajes. Es allí donde empezamos a reconfigurar a Dios a nuestra imagen. Borramos los atributos que nos incomodan, la justicia, la ira, la santidad, y dejamos solo el amor. Pero un amor desconectado de la verdad y de la rectitud no es amor real. Lo que queda ya no es el Dios de la Biblia, sino un ídolo moldeado a semejanza de nuestro ego. Esto me recuerda una frase impactante de las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. Cuando preguntan por el león Aslan que representa a Cristo, la respuesta es: Él no es un león domesticado, pero Él es bueno. Es decir, Dios no es manipulable, pero Él es justo y bueno. Ahora, si quieres profundizar en tu estudio bíblico, echa un vistazo a mi recurso exclusivo, mapas mentales de todos los libros de la Biblia, diseñados para hacer tu aprendizaje más fácil y efectivo. También recibirás materiales extra para llevar tu jornada bíblica al siguiente nivel, no te lo pierdas. Haz clic en el enlace en la descripción para obtener acceso inmediato. Aprovecha para ver también el video que está apareciendo en tu pantalla. Hasta la próxima, ya.